el aeropuerto en marzo. Bueno, bien, ya les decía, lunes y martes vamos a tener por acá a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para esta 10ª reunión, esta cumbre de los líderes de América del Norte, para pues ver y explorar qué tenemos pendiente, qué hay detrás, qué vamos a poder apreciar la próxima semana. Está con nosotros la doctora Arlén Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Ya la conocen ustedes, ya la hemos tenido varias veces acá a la doctora. Y también a Fausto Pretelín, internacionalista, y también, ya habíamos hablado, ¿no, Fausto? Un par de veces. Ya hemos tenido el bello y hermoso honor de tenerlos por acá. Oigan, pues nada, yo creo que vale la pena primero empezar, pues, ¿cómo ven, como de inicio, así de bote pronto, el tema de esta 10ª cumbre aquí en la Ciudad de México, Arlén? Bueno, yo creo que es fundamental para la relación bilateral, trilateral, ¿no? Es fundamental en el marco de los cambios que ha tenido el TEMEC, antes el NAFTA, sobre todo en una relación que notoriamente se ha distanciado, ¿no? Específicamente con los Estados Unidos, ya sea por la pandemia o por otras razones, pero finalmente esta región, que es una de las más importantes en cooperación, ya necesitaba un acercamiento de este tipo, y hay además temas muy interesantes en el tintero que había de manera ya importante tratar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la migración, la seguridad alimentaria, el compromiso de cambio climático que se hizo recientemente en la COP27, pero también, por supuesto, los temas comerciales que derivan de las controversias que tenemos en TEMEC. Fausto, ¿crees que esta va a ser como la reunión más tensa que hayamos tenido, de las 10 entre México, Estados Unidos y Canadá? Pues mira, hay varias razones por las que siempre existe esta tensión. Primero, la política exterior para el presidente López Obrador no es la prioridad. Segundo, siempre que se habla de Estados Unidos se antepone el dogma ante el pragmatismo. Sí. Tercero, y derivado de este punto, creo que dejar las emociones nacionalistas a un lado frente a lo que depara este siglo XXI y sobre todo en los próximos años en corto plazo, pues es de alguna manera la obligación, lo que tendría que hacer el presidente López Obrador, pero bueno, sabemos que a él le gusta, ¿no? Es decir, hablar del dogma, del nacionalismo, pero estamos en un momento difícil con el TEMEC, en donde en materia energética pues estamos en este tránsito, ¿no?, de las consultas hacia el panel, que ojalá no ocurra y ojalá que esta visita del presidente Biden particularmente pues resuelva, ¿no? No nos engañemos, para como pintan las cosas, eso va a terminar en panel y muy probablemente, según con los gente que yo he hablado, específicamente el tema energético, no pinta bien. No pinta bien, pero hay que dejar de ondear la bandera ante una situación que claro, pero también hay que... tiene un costo muy grave. Es decir, no más allá del sector energético, el costo implícito, viene el futuro inmediato de lo que pueden ser la no llegada de millonarias inversiones de Estados Unidos en materia de chips, en materia de tecnología, que es lo que prepara una competencia con China de manera inmediata. Entonces, pues está esa optativa. Es decir, prefiere ondear la bandera y hablar del dogmatismo y viva México, o de la realidad, del pragmatismo y del comercio. Arlén, ¿ves qué temas ves más importantes ahorita que se deben de tratar? O sea, dices seguridad, me imagino seguridad normal, ¿no? Seguridad, de una forma, claro. Y seguridad alimentaria, también lo mencionaste. ¿Por dónde ves que vaya a ser la agenda de esta? Yo creo que uno de los matices más importantes y dentro de las prioridades es el tema de la competencia, ¿no?, y la competitividad dentro de la región. Justamente, Fausto comenta, ¿cuál es el punto más importante en este momento para la región? Ser mucho más competitivos, y definitivamente con el rumbo de la política económica, energética y la política exterior de México, en este momento no se suma a las prioridades de la región. 2023 es un año bastante complejo, ¿no? Ya de por sí en las perspectivas hacia el final del año se prevé una recesión en los Estados Unidos. México necesita apalancar el proyecto económico y productivo de la región, y esto se va a lograr únicamente si México deja de lado, ¿no?, estas absurdas políticas en donde de alguna forma estamos retrocediendo prácticamente 30 años. Todo lo que se había construido del TEMEC, ¿no?, antes NAFTA, hoy prácticamente es inoperante. Entonces, una de las prioridades, incluso en la agenda misma de la cumbre, está planteado el tema de competitividad, porque implica justamente generar estos enroques en materia de política energética, de política económica, incluso, ¿no?, de política fiscal, los estímulos, por ejemplo, para los inversionistas y la forma en la que se está dando la invitación a la inversión extranjera directa. Pues, Fausto, ¿ves una oportunidad aquí importante para el gobierno mexicano no quiero pintar un mundo de rosa, pero sí de empezar ya
chance a maquinar un poco más hacia la gran cooperación entre estos tres países. Digo, sobre todo nos conviene más con Estados Unidos, es más que evidente. Pues igual tenemos nuestros business, ¿no? Allá con Canadá. ¿Sabes por una buena oportunidad esta reunión? Mira, hay que partir de la premisa de que el TEMEC es nuestro seguro de vida. Es decir, en estos 4 años del actual gobierno ha sido de alguna manera quien ha más o menos evitado, ¿no?, una enorme tensión en incertidumbre económica y comercial, por supuesto. Como los que han jalado más el bote, ¿no? Sí. Así a pesar de todo. Exactamente. Entonces, yo creo que el tema de la relación con Estados Unidos y Canadá en muchas ocasiones se vuelve muy compleja el análisis para mucha gente, pero en realidad hay que verlo como socios y entonces no estamos de alguna forma rivalizando. Eso quizás es lo que se tendría que entender, obviamente desde el gobierno, ¿no? Son los primeros que tendrían que dar esa comunicación a la sociedad y no estar precisamente apelando a la década de los 70 y 80 cuando, pues yo recuerdo, se estaba negociando el Telecán en su momento, habría una serie de cosas que decían, bueno, se van a abrir más hamburgueserías y se van a cerrar taquerías y bueno, esas cosas hoy en el siglo XXI me parecen absurdas, ¿no? Hay taquerías en todas partes. Entonces, es más, yo creo que tendremos que fijarnos en lo que está ocurriendo hoy en Washington, en el Capitolio, en donde hay un estira y afloja porque no hay la decisión de nombrar, ¿no?, al líder de los republicanos. Yo justo estaba viéndolo en la mañana y yo no puedo creerlo. Pero ¿sabes por qué también? Porque hay muchos representantes republicanos que dicen queremos más seguridad en la frontera. O sea, está México incluido en temas de seguridad y eso también a veces no se quiere entender. Es decir, sí, como que nos falta, ¿no?, entender la relevancia que luego México tiene en Estados Unidos. La seguridad Estados Unidos, claro. Para Estados Unidos, México es intradoméstica. Es decir, no es una relación bilateral, sino forma parte de su seguridad. Entonces, eso es un salto cualitativo que se tendría que dar. Y ahorita, al rato, quiero retomar ese asunto del capítulo. No tiene mucho que ver, ¿no?, con el tema de la relación trilateral, pero me pareció muy llamativo. Bueno, ya de una vez. Me pareció muy llamativo porque 100 años, ¿no? O sea, estamos haciendo un pequeño paréntesis, ¿eh? No se me vayan a distraer. 100 años tuvieron que pasar para que se pasara de la primera ronda de votación y que no pudieran elegir al Speaker of the House, ¿no?, al presidente de la Cámara de Representantes. ¿A qué ves que se debe esto? Porque ya ni siquiera Trump está pudiendo como unificar, ¿no?, al Partido Republicano. Lo que pasa es que la filosofía política de los Estados Unidos hoy atraviesa por una crisis estructural. Lo que estamos viendo es resultado del trumpismo, no de Trump, sino del efecto colateral de esta polarización tan grande. Incluso dentro del Partido Republicano, por primera vez se ven grupos, ¿no?, de división que hoy no están de acuerdo, no solamente con el frente de atención y la forma en la que se están llevando las relaciones políticas al interior del partido, sino que además están de alguna forma buscando renovar las bases políticas del partido. El Partido Republicano tiene facciones muy importantes, ¿no?, de extrema derecha, incluso fascistas, ¿no?, neonazis incluso, pero también tiene una parte ciertamente progresista que hoy le da justamente este encontronazo a la política interna de los Estados Unidos. Y sí es relevante, yo ahí sí acotaría, ¿no?, que sí tiene mucho que ver, porque finalmente el Partido Republicano será fundamental para dictar la agenda, ¿no?, en los próximos años con respecto a la relación con México. Y de alguna forma, esta controversia y esta división que estamos viendo podría llevar a grupos que incluso favorecieran o no la relación con México, porque ciertamente el tema de seguridad para ellos es prioritario desde la perspectiva de la seguridad interna, no como la entendemos nosotros. Pero sí ven que la relación en caso de que lleguemos a tener otro gobierno republicano, que pinta para hacerlo, ¿no?, en 24, yo no creo, francamente, conociendo lo poco que conozco, al menos la filosofía, ¿no?, del Partido Republicano, no creo que pongan en peligro la relación económica que tienen con México a cambio de no sé, cualquier otro objetivo, sea seguridad en la frontera o cualquier otra cosa. ¿O sí lo alcanzan a ver? No, en teoría no tendría que ponerse en riesgo, porque ellos también, evidentemente, miden y analizan cómo está la economía interna y cómo el componente de México tiene un rol importante en su economía, ¿no? No son tan relevantes como nosotros ellos a nosotros, pero sí tenemos ahí nuestra parte. Sí es importante, simplemente en cuestión demagógica, en este momento no les interesa analizar a profundidad la parte económica, mientras no haya elecciones, ya cuando se acercan ya empezarán a hablar, pero hoy en día quieren presionar más al presidente Biden. Ese es el objetivo principal de los republicanos en este momento, es pues llevar a juicio político si se puede, irse en contra de Hunter Biden, su hijo, uno de sus hijos de Biden,
por varios temas económicos, fiscales, en declaraciones. Es decir, ese es el objetivo, hacer politicaría, ¿no? Que ese es la laraca, ¿no? Política, que luego se les da muy las bien. grillas. Sí, claro, la grilla ¿no? política. No, claro. pero se les da una cosa espectacular, ¿no? Allá En todas partes. Sí, sí. Pero bueno, a ver, justo ahorita que estás hablando de la presión, yo luego veo que justo de estos grupos que decía Arlene, pues, que exigen, sobre todo temas de seguridad en la frontera y demás, llegan a hacer la presión justo a su poder ejecutivo, el presidente Biden, y del presidente Biden se enlaza una especie de presión también a nuestro gobierno federal. Entonces, ¿cómo ven ahora en este punto que estamos viendo que chance se quita la aplicación del título 42, ¿no? En cuanto a el retorno casi automático de migrantes, y que eventualmente, chance dependerá ya de la Suprema Corte y lo que decidan, se quite y que volvamos a tener una gran flujo migratorio, ¿no? O sea, ¿cómo ven ese ya a nivel de tensión? Me imagino que también se va a hablar el lunes. Definitivamente. Este es un tema importantísimo porque derivado de lo que México ha aceptado en el rol de este flujo migratorio, México se ha quedado corto en el cumplimiento de muchos protocolos de atención a migrantes y eso le revira a la política interna que está tratando de posicionar el presidente Biden. Hay que recordar que Biden, cuando fue vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, tuvo interacciones bastante duras con el tema migrante. Y ahora, previo a las elecciones intermedias, cambió radicalmente el discurso respecto a la migración, incluso proponiendo cosas que de alguna forma eran disonantes a la línea que él siempre había marcado. El tema de migración, como lo vemos ahora, sobre todo con estos cambios que pudieran generarse, necesitan mucho cabildeo con respecto a México, sobre todo por el número de personas que pudieran quedarse, que tendríamos que atender y para lo cual México, por supuesto, no está preparado ni en protocolos, ni en capacitación, ni en infraestructura. Entonces, los albergues, por supuesto, están más que desbordados. El tema de la emergencia sanitaria generó mucho más caos en diferentes puntos, pero este tema será quizá una moneda de cambio que puede tener México para el tema económico, porque siempre, ¿no?, en la agenda de México con los Estados Unidos, el binomio migración y economía, ¿no?, funciona como pivote para no solamente tener un poco más de beneficios, sino también pues para generar ciertas concesiones que pudieran por ahí detonar alguna mejora en el tema energético. Con palitos y bolitas, creo que el título... De preferencia, no. El título... Oye, Fausto, te vamos a invitar más seguido. El título 42 es como la tenencia de los coches en México. Es decir, se creó en el 68 para financiar la Olimpiada y se quedó. Se quedó porque obviamente es una fuente de ingreso para algo. ¿Por qué no? Se inventó un impuesto y bienvenido. O sea, el título 42 se inventó, bueno, se creó obviamente en plena crisis sanitaria. Trump tuvo obviamente el mejor pretexto para cerrar la frontera, para expulsar a los migrantes. Sí, como que estuvo buscando, ¿no? Así, sí. ¿por dónde nos vamos, no? Y ahí sí como anillo al dedo, es decir, era lógico hasta cierto punto por materia sanitaria, pero ya pasó la gravedad, es decir... ya no tiene razón de ser el título 42. Sin embargo, la política migratoria de México también ha sido un desastre. Es decir, antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, Marcelo Ebrard ya en Houston había pactado, ¿no?, este acuerdo de tercer país seguro, hay que decirlo, sí, claro, el Quédate en México, que ya fue desmantelado, pero de alguna manera es el hermano mayor, ¿no?, del título 42, y ahora se crea el título 42 en donde no hay una razón de ser. Sin embargo, eso no implica que México no tenga una política migratoria vertical, ¿no?, que se esté activando, que esté en funciones y evitar lo que estamos viendo pues continuamente en la frontera, que también es un desastre, ¿no?, con Guatemala. Ni siquiera por años, ¿no?, hemos hablado del tema de la migración de regular e irregular, ¿no?, a Estados Unidos, y nadie ha querido, podido pues meterle mano para estructurarlo un poco mejor. Más aún se dio lo de Siria, es decir, si ya tuvimos lo que ocurrió en Siria en 2010, 2011, los efectos migratorios en Europa, pues era para que en México tuviéramos ese marco comparativo y ver qué ocurre cuando en Venezuela gobierna un dictador, cuando en Nicaragua gobierna un dictador, cuando en Cuba están saliendo cada vez más cubanos. Es decir, obviamente se están sumando, ¿no?, y también mexicanos, ¿no? Es decir, los últimos 12 meses también ha sido un incremento sobre mexicanos que quieren irse a Estados Unidos por las condiciones económicas y de seguridad. Claro. Pero aquí yo abonaría nada más que funcionaría si desde el gobierno federal o el Poder Ejecutivo, particularmente el presidente, no estuviera buscando alinearse a un bloque, ¿no?, y tratando en esta retórica y en este discurso regionalista
de abrazar a los migrantes de otros países, porque en realidad el punto aquí más importante es que México no ha generado una política migratoria de contención ni de atención real, porque la postura del presidente López Obrador es generar un liderazgo regional, ¿no?, abrazando a los regímenes latinoamericanos. Y entonces cobija todos estos migrantes, incluso pareciera que propicia su estancia en México, ¿no? Esa es la retórica ficción, que se usa un par de horas por día, sí, claro, en las mañanas, y después viene la realidad. Sí, por supuesto, que vemos a los agentes de migración realmente ejecutando otra política completamente diferente. El Instituto ¿no? Nacional de Migración está rebasado, ¿no? Totalmente. Está rebasado. Y la crisis económica, pues obviamente va a ser mayor en este año. Por supuesto. Ojalá que no, pero todos los pronósticos indican eso, Sí, ¿no? claro. Y ahora más migración. Claro. Oye, a ver, ¿cuál sería un buen resultado saliendo de esta cumbre? O sea, ya el miércoles que termine este asunto, pues, dentro de una semana, ¿cuál dirías, Arlene, que es un buen resultado para México y para la región como un todo? Bueno, yo creo que lo primero sería el poder iniciar ya los mecanismos para bajar la tensión en temas energéticos, ¿no? Para que de ahí entonces México tuviera compromisos puntuales, que además salimos ganando los mexicanos, ¿no? El que se comprometa al presidente a cambiar un poco el rumbo de la política económica y energética y adoptar realmente prácticas y operación del tratado que funcione, que lleve a la atracción de inversión extranjera. Eso sería, desde mi punto de vista, lo más importante. Pero en segundo lugar, creo que hay un tema bastante importante en el tema de cambio climático, ¿no? El Plan Sonora, por ejemplo, que viene vinculado al tema energético, pero también los compromisos que se generaron en Egipto, le dan a México un tema de movilidad a través de la energía eléctrica y de sustentabilidad que requiere necesariamente inversión extranjera. Entonces, eso parecería que es uno de los acuerdos y compromisos. Por eso decía yo de esta moneda de cambio con migración, que quizá pudiera abonar mucho a que México salga beneficiado de la reunión. Y hablo México, los mexicanos, los empresarios, la inversión extranjera directa, y que finalmente se quite el sesgo, ¿no?, que hay en este momento de favorecer a las empresas paraestatales. Creo que lo más importante será el acercamiento bilateral con Justin Trudeau. Definitivamente hay que tener muy buena expectativa, porque hay que ver que también Gran Bretaña está pasando por una crisis importante económica, política y de inflación, lo cual requiere, por supuesto, que se activen las células de la Commonwealth, entre ellas Canadá. Y Canadá puede representar un punto detonador de estabilidad para geopolíticamente, ¿no?, con la vinculación con México, y esa atracción de capital sería bastante benéfica, ¿no? Fausto. No, yo coincido totalmente. Por dos. No, a ver, un pronóstico es que López Obrador va a felicitar a Trudeau por esta iniciativa que tiene de no vender casas a extranjeros no residentes en Canadá. Sí, como que cae muy bien en su cancha, ¿no? Le cae en su Yo cancha. no estoy tan de acuerdo, pero... Es un balón que va a cabecear muy bien el presidente López Obrador. Pero sí, o sea, el tema de comercio es fundamental. Y si se le pone hielo al tema de las consultas con el sector energético, esa es una ganancia. Pero la principal ventaja creo que es la institucionalización de la relación, que eso quedó totalmente en el suelo con el presidente Donald Trump. Y eso es una buena noticia. No les gusta quizás, o al presidente López Obrador, no sé si le guste mucho esta institucionalización, porque habla de seriedad, una relación seria, ¿no? Es decir, no es como venía improvisada, como sucedió con Donald Trump, en donde quizás se toman decisiones veloces, rápidas, sin pasar por algunas ventanillas, pero al final de cuentas desastrosas. Pero hemos visto también, antes de irnos a un corte, nada más me gustaría recoger su opinión rápida, que hemos visto que Andrés es uno en sus mañaneras y otro completamente cuando ya tiene ese cara a cara, ¿no?, con los jefes de Estado en el mundo. Entonces, se ve que a lo mejor vaya a matizar un poquito su discurso, ¿no? Al menos en esta región, en estas reuniones, y digo, el Palacio Nacional va a seguir siendo el mismo, ¿no? En 4 años no ha cambiado y ni cambiará. Pero, o sea, ¿sí ven que pues, pueda así tener un discurso un tanto más matizado? La semana pasada dijo lo del modito, que no le gustaba el modito con el que el presidente Biden llamaba América, ¿no?, a su país. Pues es el idioma estadounidense. Así se dice en inglés, ¿no? Pues es American. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede ser inconsistente, ¿no? Es decir, cómo puede generar poca confianza en la diplomacia, no solamente con Estados Unidos, que lo hace, sino a nivel mundial.
Sí, digo, no es como que no hablan en español en Estados Unidos, ¿no? Claramente. No, por supuesto, pero yo creo que es parte del personaje, ¿no? Entonces, es un personaje, como bien decías los discursos de la mañana, pero también creo que hay algo muy importante. Lo que hemos visto es un liderazgo muy achicado en reuniones uno a uno, sí, y que en este momento a lo mejor lo único que pudiera favorecerle es que es el anfitrión de la reunión y que los otros dos presidentes tienen unas tablas diplomáticas y de protocolo sumamente cuidadas, ¿no? Y que en ese sentido, pues a lo mejor podrían empujar un poco el que no se viera tan disminuido en el impacto, sobre todo en la presencia y en la parte discursiva, que es donde quizá le pega un poco más, y lo vimos cuando vino el presidente de Chile recientemente, ¿no? Claro, sin duda, como Boric. Oigan, vamos a ir a un corte rapidísimo, regresamos ya con Fausto y con Arlene para redondear un poco lo que va a ser esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, lunes y martes de la próxima semana. Ya vemos. Bueno, oigan, aquí he hablado con el buen Fausto y Arlene sobre pues, algunas cosas, ¿no? Del futuro prospectivo que vamos a ver. Pues ya aprovechando, ya que nos quedan estos 5 minutillos antes de irnos al siguiente corte, ¿cómo ven ahora la relación que tendremos con Estados Unidos 2023-2024 antes de las elecciones presidenciales allá, bueno, tanto aquí como en Estados Unidos? Podría ser que regrese Trump, Dios quiera que no, pero pues miren, eso decíamos en 2015, 2016 y aquí estamos, ¿no? Después de una presidencia. Entonces, empezamos contigo, Arlene. Gracias. Pues yo creo que es un momento decisivo, ¿no? Definitorio totalmente, no solamente para la relación bilateral, sino para el rumbo político de México y del presidente Biden en particular. ¿No? También del Partido Demócrata, ¿no? Totalmente, porque en este último tramo él tendrá la oportunidad de demostrar que tiene forma de mandar, que hay gobernanza, que hay gobernabilidad o no. Y en el caso de México, la relación con Estados Unidos ha pegado mucho mediáticamente, pero también es un tema importante, ¿no? Para los inversionistas, para la sociedad. Y sabemos que para México, Estados Unidos es fundamental. En los Estados Unidos, México es uno de los temas que tienen que arreglar, ¿no? Hay temas mucho más importantes y prioritarios. Sin embargo, creo que de esta cumbre hay forma de sacar bastante ventaja, sobre todo en temas de inversión, de atracción de capital, pero también, por supuesto, pues generar esta visión de unidad, que además con la mira hacia el sur que ha tenido el presidente López Obrador, se ha abandonado totalmente la perspectiva, ¿no? de la importancia de la relación trilateral en la relación con América del Norte. Bueno, yo veo que los republicanos ya tienen el cuchillo en la boca, es decir, va a haber más presión hacia el presidente Biden. Y lógicamente porque ya tiene mayoría, ¿no? Sí, tiene mayoría en la Cámara de Representantes. Y de alguna manera, pues bueno, quien va a resentir eso también es el presidente López Obrador. Es decir, siempre me ha asombrado mucho su visita a Washington cuando le aplaudió a Donald Trump de que había tratado muy bien a los mexicanos. Creo que para mí esa es la fotografía del sexenio. Y todavía falta mucho por ver, pero para mí esa es la escena principal en política exterior. Que obviamente para mal, ¿no? Es que lo que te decía, perdón que te interrumpa, Fausto, pero eso sacó un libro, creo que fue en 2018 o 17, que decía que era Oye Trump, ¿no? Así, casi encarándole, le voy a contestar todos los tweets que ponga, la fregada. ¿Sí? Nada más ponle un pie en la Casa Blanca y, sí, señor, gracias por todo. Gracias por el apoyo. Sí, claro. Que eso sí fue sorprendente. Ahora, se va a revertir. O sea, yo creo que viene esta presión y no le va a gustar que desde el Congreso los republicanos estén presionando más. Obviamente, él le gusta mucho o tiene afinidad con el estilo de Donald Trump, precisamente porque los dos son anti-institucionales. Y en ese sentido, no creo que vaya a cambiar, ¿no? Okay. Pero bueno. Pues bueno, ya estaremos. Oye, específicamente de Canadá, o sea, ¿cómo estamos México, Canadá? Es que casi siempre la conversación flota hasta Estados Unidos porque, digo, son los vecinos, ¿no? Pues llevamos décadas, unos siglos, ¿no? De estarnos conociendo y todo, pero con Canadá, pues, ¿cómo está la cosa? México tiene una relación comercial bastante importante, pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, hay una gran cantidad de mexicanos que han migrado a Canadá. La relación con Canadá, en Estados Unidos. Así es, la relación con Canadá está cobrando importancia no solamente en temas humanitarios, ¿no? Por el tema migratorio, sino también en temas de nuevo comercio, el tema de seguridad, de ciberseguridad, comercio electrónico, ¿no? Industrias disruptivas que están bastante empujadas desde Europa hacia Canadá y que hay una buena vinculación con los inversionistas y los empresarios mexicanos. Hay, por supuesto, líneas muy importantes que mejorar, sobre todo porque la atención, como bien dices, pues siempre se va hacia Estados Unidos, pero en realidad creo que lo más importante y uno de los ejes más prioritarios debe ser la atención a los mexicanos que hoy están ya pasando hacia Canadá,
¿no? Y que hoy pues tiene que ser para el gobierno de México fundamental tener una buena relación con ellos. ¿Sí ves que se conjunte eso? O sea, como, es que yo no veo mucha química entre Trudeau y Andrés. Bueno, va a llegar al aeropuerto preferido. No, sí le va a hacer el paro, ¿no? Ese es un guiño importante, ¿no? Claro. Lo cual, bueno, lo va a celebrar el presidente López Obrador. Pero sí, yo creo que Estados Unidos es como el sol, nos deslumbra y no nos deja ver lo que hay detrás, o en el norte de Estados Unidos, que es Canadá. En ese sentido, creo que sí vale la pena mucho hacer este zoom y ver en qué áreas de comercio hay interactividad, ¿no? Interacción entre los dos países. Y sobre todo, bueno, tomar lo mejor de Canadá, ¿no? Ya. Es un gran país. Pues bueno, ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Pues ahí a lo mejor estaremos hablando con ambos, ¿no? Ya el miércoles que termine toda la faramalla, ¿no? Ya comunicados conjuntos y toda la onda para ver en qué acaba este asunto. Por lo pronto, doctora Arlén Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias. Y Fausto Pretelín, internacionalista, también gracias por haber echado Gracias, su viaje, ¿no? Hasta estas bellas instalaciones.